Y hoy vamos a compartir algo que le he puesto por nombre Kit de Emergencia para Familias. ¿Ok? Gracias. Y vamos a hablar de algunas cosas que yo creo que necesitamos tomar en cuenta para nuestra familia, pero sobre todo para entender el diseño y el propósito de Dios para esto. Dios anhela que nuestras familias sean familias sólidas, ¿ok? No familias perfectas, familias sólidas, y ya vamos a entender de qué se trata. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada familia, que seamos familias sólidas, que la integran personas que han sido edificadas de una manera correcta y que tienen fortaleza en su carácter, ¿ok? Pero para eso necesitamos entender cuál es este kit de emergencia para las familias, ¿ok? Yo creo que la familia como concepto, como diseño de Dios, está en emergencia en este tiempo. Y quiero decirte algo, la familia es la institución más antigua establecida por Dios, incluso antes que la iglesia. Antes que la iglesia existía el diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios que es parte de cómo puede mostrar Dios su imagen y semejanza en un mundo a través del hombre, de la mujer, pero por medio de esta institución llamada familia. Solo Dios puede definir el propósito y el diseño de la familia porque Él lo inventó. No sé si me estoy explicando. Los gobiernos actuales no inventaron el concepto o el diseño de la familia y por lo tanto no tienen la autoridad para determinar qué es o qué no es una familia. La posmodernidad no inventó la familia y por lo tanto no puede determinar porque si dos hombres se unen son una familia. No, a la luz de la Biblia no son una familia. No forman parte del diseño de Dios, aunque esta sociedad quiera defenderlo, aunque esta sociedad quiera decirlo, no existe tal cosa y esta sociedad no tiene la autoridad para definir el propósito o el diseño de la familia porque no lo creó. Fue creado por Dios. Y quiero que veamos un pasaje que va a ser el pasaje central de toda la enseñanza en esta mañana. Está en Proverbios 24 del 3 al 4. Que dice lo siguiente: una casa, entre paréntesis, una familia, ¿verdad? Se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Y quiero que lo veamos de nuevo, porque es parte de lo que encontramos en la palabra de Dios, no solo de qué puede pasar como institución en la familia, lo hablamos la semana pasada, hombre, mujer, cómo Dios creó esto en un diseño perfecto, con propósito. Pero vamos a entender que Dios no solo quiere que exista la familia como institución, sino que esa familia sea edificada, fortalecida y sobre todo que esa familia prospere. Y no estoy hablando solo de la parte económica, que prospere en todas las cosas. Este es el propósito de Dios. Y la Biblia viene y nos dice, ok, una casa o una familia se edifica con sabiduría. Es lo primero que vamos a hablar. Se fortalece por medio del buen juicio y mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Así que vamos a compartir como punto número 1 y hablar un poco de la sabiduría, que según este versículo es la base para edificar la familia. Porque, mire, cuando te van a dar una licencia de conducir, si la sacas de manera legal, ¿verdad? Te presentas una prueba. Primero tienes que practicar, ¿verdad? Tienes que buscar a alguien que sea lo suficientemente valiente para prestarte un carro, para que aprendas a manejar y practicar. O vas a una escuela de manejo, ¿verdad? Pero vas y presentas una prueba. Presentas primero una prueba de manejo, pero también presentas una prueba escrita, ¿verdad? Una prueba de si sabes lo que significan las señales de tránsito, cuando la línea blanca del medio es corrida, es cortada, cuando te puedes pasar, cuando no te puedes pasar. Que más o menos tengas un conocimiento, ¿verdad? Y te presentas una prueba y tienes que pasar
no sé, con 70 mínimo para aprobar, además de aprobar el examen de conducción. Y te dan una licencia, ¿verdad? La licencia avala, si lo hiciste de manera legal, que estás apto para conducir, pero que además tienes el conocimiento de las leyes y los símbolos de tránsito, las señales de tránsito que te consigues en la calle y vas a respetarlo, en teoría, ¿ok? El tema es que cuando formamos una familia, también nos dan una licencia, ¿verdad? Firmamos un documento, pero nadie te dice cómo hacerlo. No sé si me estoy explicando hasta ahí. Nadie te explica cómo edificas tu familia, cómo fortaleces tu familia, cómo crías a tus hijos, cómo haces que Dios cumpla su propósito por medio de esa familia. Bueno, sí, el mundo no puede decirlo, pero Dios sí lo dice. Y aquí en este versículo vamos a ver que lo primero que necesitamos es la sabiduría. La sabiduría es un carácter que se desarrolla, dice, con la aplicación de la inteligencia en nuestra propia experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan mayor entendimiento. Nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad y nos ayudan a diferenciar lo bueno y lo malo. Ahora, bíblicamente, la sabiduría proviene de un solo lado. Y dice la Biblia que la sabiduría proviene del temor al Señor, del temor a Dios. La sabiduría no es información, sino una forma reverente de pensar, decidir y actuar en obediencia a Dios o delante de Dios. Y dice la Biblia que esta es la verdadera sabiduría que viene de Dios. El mundo puede decir que tiene mucha sabiduría, pero realmente no tiene la sabiduría que viene de Dios. Y con esto tenemos que tener cuidado. Yo creo que Dios ha dado muchas herramientas, que Dios ha inspirado muchas cosas, pero también creo que las redes sociales, el sistema educativo y lo actual no es el fundamento correcto para nosotros buscar información de cómo edificar nuestra familia. Primero tenemos que ir al sitio donde Dios dejó sus diseños plasmados para que lo podamos entender. Y claro que sí, hay otros expertos que nos pueden ayudar a afinar algunos detalles, pero el propósito y el diseño ya está definido. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí la Biblia es muy clara. Este es el principio de la sabiduría. Aquí está el fundamento y aquí comienza. Y para que tú y yo lleguemos realmente a ser sabios de acuerdo a la Biblia, tenemos que empezar por eso, por tener temor a Dios. Temor reverente a Dios. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría, de nuevo, es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Así que no podemos pretender ser sabios en nuestra propia opinión, dice la Biblia. No podemos pretender ser sabios con la información que el mundo nos brinda. La sabiduría comienza cuando tú y yo tomamos una decisión, vivir en el temor de Dios, que no es otra cosa que pensar de manera reverente. ¿Y qué significa eso? Pensar si lo que yo estoy planeando, si lo que yo estoy hablando, si lo que yo estoy haciendo agrada o no agrada a Dios. El temor a Dios no es otra cosa que pensar si lo que estoy haciendo, viviendo, decidiendo en mi vida honra o no honra a Dios. Y viene de una decisión. Yo he decidido en mi vida honrar a Dios, porque podemos llegar a la conclusión de, bueno, lo que estoy haciendo no honra a Dios, pero me da igual. Ahí no hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, dice, lo que estoy haciendo no honra a Dios, así que voy a hacer ajustes, porque he decidido vivir a Dios. Parte de una decisión. Y todos los seres humanos necesitan la sabiduría para cada etapa y momentos de su vida. Necesitan la sabiduría para la etapa del noviazgo, necesitan sabiduría. Necesitan sabiduría para la etapa del matrimonio, necesitan sabiduría para la etapa de ser padres, necesitan sabiduría para los negocios, para el trabajo, para el estudio. Necesitamos esta sabiduría para cada etapa de nuestra vida y solo la podemos conocer
si aprendemos a temer a Dios, si tomamos la decisión de honrar a Dios con nuestra vida. Y solo podemos aprender a temer a Dios de una manera: conociendo la palabra de Dios. No existe otra manera de aprender a temer a Dios si no es por medio de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios donde yo puedo saber qué es lo que realmente agrada a Dios y no basar mis decisiones en lo que yo siento. ¿Qué es lo que ha pasado con este posmodernismo? Se ha usado el sentimentalismo como una opción válida para tomar decisiones. Y claro que nuestras decisiones siempre están incluidas nuestras emociones, pero no podemos tomar decisiones por cómo nos sentimos. Tomamos decisiones porque analizamos, reflexionamos, revisamos opciones y sobre todo los creyentes tomamos decisiones para honrar a Dios. Y es importante que los padres empiecen a tomar conciencia de que nosotros, padres y madres, necesitamos la sabiduría de Dios para la crianza de nuestros hijos, tengan la edad que tengan actualmente, para poder enseñarles a nuestros hijos, sobre todo el temor a Dios. En segundo lugar, este versículo dice que el buen juicio fortalece la familia. Sí, necesitamos la sabiduría para edificar la familia. ¿Por qué? De nuevo, si la sabiduría viene de la palabra de Dios, entonces empiezo a transmitir en mi núcleo familiar, padre, madre, hijos, nietos, sobrinos, me empiezo a transmitir lo que Dios ha establecido como la sabiduría de Dios. No solo adapto mi vida a lo que Dios ha dicho, sino que comienzo también a enseñar a otros. Comienzo también a decirle, hey, lo que Dios quiere que hagamos es esto, lo que la Biblia dice que hagamos es esto. Pero además necesitamos también el buen juicio para que nuestra familia sea fortalecida. El buen juicio se refiere a la capacidad de razonar, evaluar situaciones y tomar decisiones de manera acertada y prudente. Tóquese así la cabeza, así como yo, ¿sí? Quiero decirte algo, Dios no tiene nada en contra de que pienses. ¿Me estoy explicando? Que muchas veces en el cristianismo nos hemos vuelto místicos estoy esperando que Dios me dirija. Y Dios está diciendo, yo estoy esperando que tú uses el razonamiento, la inteligencia y el pensamiento que te di para tomar decisiones. Dios, no me pidas que te diga qué camino, no, piensa. Piensa en lo que te he hablado, piensa en lo que has escuchado de mi palabra, razona, evalúa y toma decisiones. Porque además la Biblia dice dos cosas. La Biblia dice que sobre ti y sobre mí está el Espíritu de Dios habitando en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Dentro de mí algo cambió y empezó a habitar Dios mismo por medio de su Espíritu. Es decir, que dentro de mí está el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice esto, el que se ha unido a Dios, un espíritu, es con Él. Es decir, el Espíritu Santo ahora habita en mí y no quiere decir que yo soy santo, que yo soy... Todavía estamos en ese proceso. Pero el Espíritu Santo habita en mí. Hay otra cosa que dice la Biblia. La Biblia dice que hemos recibido la mente de Cristo. Es decir, que nuestra mente también está siendo transformada por la gracia de Dios en el momento en que creímos. Y ahora tenemos la mente de Cristo. O sea que ahora no solo tu capacidad de razonar, pensar y evaluar, sino que ahora tienes al Espíritu de Dios dentro de ti y tienes la mente de Cristo y todavía seguimos pidiéndole a Dios, Señor, dirígeme, guíame, dime qué hago. Obvio creo que es una oración que tenemos que hacer, pero también tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida y decir, ok, ¿qué tengo que hacer en esta situación? De nuevo, el buen juicio es la capacidad de razonar, evaluar situaciones y tomar decisiones de manera acertada y prudente. Implica la habilidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, comprender las consecuencias de las acciones y elegir la mejor opción en cada situación. ¿Ustedes creen que necesitamos eso para fortalecer nuestra familia?
definitivamente. Porque en nuestra familia necesitamos estar tomando decisiones. Los padres necesitan estar constantemente tomando decisiones. Pero también nuestros hijos estamos enseñándoles a que la vida se trata de tomar decisiones. Y que cada decisión tiene consecuencias. Y que necesitamos aprender a tomar buenas decisiones. Cuando hablamos de buen juicio, hablamos de tomar decisiones alineadas de nuevo a la palabra de Dios. Y aquí estamos en el segundo punto, pero volvemos a lo mismo. La sabiduría solo la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y solo podemos desarrollar buen juicio si conocemos la palabra de Dios. Porque entonces ahora evalúo las situaciones diferentes que tengo, pero también ahora lo veo a la luz de lo que la palabra de Dios me dice. Y hay cosas muy claras en la palabra de Dios. Hay cosas que no tienen opción, que la decisión es correcta. Y siempre, miren, para tomar decisiones a la luz de la Biblia, y esto forma parte de desarrollar el buen juicio, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, ¿qué dice la Biblia de eso? Es decir, si la Biblia lo prohíbe totalmente, no hay nada que pensar. ¿Me estoy explicando? Si la Biblia lo prohíbe categóricamente, no hay nada que pensar. O si la Biblia me dice que es algo que tengo que hacer, no hay nada que pensar. El buen juicio me lleva a tomar la decisión de hacer lo que la Biblia dice que debo hacer. Aunque no sea lo que siento, aunque no sea lo que quiero, aunque sea difícil, aunque sea incómodo. Claro que es incómodo cuando la Biblia dice que si alguien te ha ofendido, tienes que ir y decirle, hey, lo que hiciste no me gustó. Pero estas conversaciones no las queremos tener. Pero la Biblia dice que es lo que tenemos que hacer. Entonces voy yo y oro y le digo, Señor, esta persona lo que me dijo, me hirió. ¿Será que debo ir a hablar? O arréglalo tú. Haz tú algo en su corazón, ¿no? Y Dios así. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya establecí lo que tienes que hacer. Pero hay cosas que la Biblia no necesariamente están claras si se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿Ok? Pero ahí es donde vamos a los principios. ¿A qué me refiero? ¿Será que la Biblia dice que pasar 2 horas viendo TikTok es malo? ¿Usted lo ha leído en algún versículo bíblico? No. Entonces podemos decir, bueno, es que no sé si esto es malo o no sé, no encuentro nada en la Biblia. Pero entonces vamos a los principios. Principios como aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Eso es un principio. Y yo, ok, no dice que cuánto tiempo tengo que ver el celular, pero sí me dice algo, que yo debería aprovechar mi tiempo. Que Dios ha establecido un principio hoy, el tiempo es el recurso más valioso que te he dado. Parte del buen juicio es administrarlo bien. No es que no te diviertas, no es que no te distraigas o no tengas momentos de recreación. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando, ok, pero administra tu tiempo. Administra tu tiempo para que logres hacer cada cosa. Miren, Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio, miren lo que dice la Biblia, demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. De nuevo volvemos a la Biblia. Dice, buen juicio demuestran los que obedecen sus preceptos. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos incluso las decisiones y las acciones que estamos llamados a tener como familia. Y hoy no me voy a enfocar en eso porque vamos a tomar un domingo para eso de los roles familiares a la luz de la Biblia. Pero ya la Biblia ha establecido ciertas cosas de cómo funciona el diseño de Dios, de cómo funcionan las relaciones en la familia. Y cómo cuando saltamos los principios que Dios ha establecido tenemos problemas en nuestras relaciones. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. ¿A quién le toca hacer eso? Dígame.
Aquí no dice que Dios va a enviar un espíritu o va a soplar sobre ti. Dice, recibe sabiduría. No dice que vayas a donde el pastor, vengo a orar para que me ponga las manos y me transfiera sabiduría. Y uno sí, en el nombre de Jesús, recibe sabiduría, buen juicio. No, dice, adquiere sabiduría y desarrolla buen juicio. Es decir, que es algo en lo que tú y yo tenemos que trabajar. Y solo lo podemos hacer en la medida que nos relacionamos con la Biblia. En la medida, no existe otra manera. En la medida que nos relacionamos con la Biblia, que tomamos tiempo para pasar leyendo las Escrituras, para ir a un estudio de los que tenemos en la iglesia, para aprender a estudiar más la Biblia, es cuando empiezo yo a tomar esta decisión de adquirir sabiduría y desarrollar buen juicio. La mayoría de la gente de esta generación toma decisiones basadas en lo que siente su corazón. ¿Sí? Y por ahí un vallenato dice, amigo, solo hay uno, se llama corazón. Le dice, pero quiero decirles que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Y que esta filosofía de, bueno, haz lo que tu corazón te dicta, no es la perspectiva correcta que debemos tener para tomar decisiones. Porque muchas veces mi corazón quiere lo que no agrada a Dios. Porque muchas veces mi corazón quiere lo que me aleja del propósito de Dios. Entonces, por eso voy a la Biblia. Por eso busco consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por eso pregunto. Miren, hay un tema a la hora de tomar decisiones que es evaluar nuestras motivaciones. Eso es muy importante, porque hay decisiones que en sí no son malas, pero tengo que evaluar las motivaciones con las cuales lo estoy haciendo. El problema es ese, evaluar nuestras motivaciones. Porque como nuestro corazón es perverso y engañoso, yo puedo cerrar mis ojos y decir, no, yo tengo una motivación buena, esto está. ¿Cómo sabes? Quiero dejarte un principio. La única manera de validar tus motivaciones es que les permitas a otro evaluarlas. Es decir, que le cuentes a alguien de confianza, a alguien de tu familia, decir, ¿sabes? Estoy pensando en hacer esto y esta es la razón por la que yo quisiera hacerlo. Y la otra persona te va a escuchar, te va a decir, me gusta. O te va a decir, no sé. Yo creo que realmente lo que quieres es demostrar algo, pero no estás tomando la decisión correcta. Y uno se ofende, se molesta, porque no, pero es que no me entienden. No, deja que otros cercanos a ti evalúen tus motivaciones. Porque tú no puedes evaluarlas por ti mismo. Tienes que verla a la luz de la Biblia y permitir que otra persona opine en algunas decisiones. Estoy hablando de decisiones obviamente trascendentes, importantes, pero es algo que necesitamos. Lamentablemente, el porcentaje hoy de las iglesias, y no traes un porcentaje correcto porque conseguí muchas opiniones al respecto, pero el mayor porcentaje en las iglesias, entre un 70 y 90%, según lo que conseguí, no están fundadas en lo que la Biblia dice, sino en lo que el corazón dicta. Y es esa iglesia donde te dice, no, Dios te quiere hacer feliz. Y se olvidan de Juan 16:33. ¿Sí? Como Dios te quiere hacer feliz, Dios quiere que prosperes, Dios te va a bendecir, Dios quiere que no llores. Y sí, es verdad en parte, pero porque también la Biblia dice que vas a tener aflicción, porque también la Biblia dice que vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero esa parte no te la predican. Entonces es muchas de estas iglesias que lamentablemente está levantando cristianos que no están siendo entrenados y capacitados para tomar su cruz cada día, que es como la Biblia dice. Eso es buen juicio. El cristiano que tiene buen juicio sabe que todos los días tiene que tomar su cruz, que todos los días tiene que morir, que todos los días tiene que entregarse a Dios, porque su propia vida ya no le pertenece.
Y si vive por su propia sabiduría y por su propio criterio, se va a equivocar y se va a alejar de Dios. Son iglesias donde solo hablas de que no sufras, solo se habla de éxito, solo se habla de que todo va a estar bien en tu vida y no de la realidad de que estamos llamados al buen juicio, a tomar buenas decisiones, a decidir, alinear mi vida a lo que la palabra de Dios establece. Que no es, no, sí, Dios me quiere bendecir, si yo declaro, si yo decreto, no, Dios te quiere bendecir. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también quiere que te alinees a su palabra. Pero también quiere que obedezcas sus principios. Pero también te está pidiendo que dejes de hacer algunas cosas. Pero también te está pidiendo que perdones al que te ha ofendido. Y empieza también, todo eso lo encontramos en la Biblia y desarrollamos buen juicio solo cuando comprendemos esto. Yo creo que es una oportunidad. Josué nos compartió un devocional a los voluntarios hoy. Yo creo que necesitamos tener esas oportunidades y en algunas iglesias no te lo dicen, de ver a Dios, cuidarte y obrar en medio de momentos difíciles. Y forma parte de nuestra vida como creyente. Así que necesitamos definitivamente para nuestra familia también el buen juicio. Por lo tanto, número 3, necesitamos meditar en la palabra. ¿Sí? Porque Dios quiere que nuestra familia prospere. No, miren, prosperidad en la Biblia no habla de riquezas materiales, aunque pueden estar incluidas. Pero prosperidad en la Biblia es que las cosas cumplan su propósito. Por eso Dios dice, he aquí envío mi palabra y la haré prosperar y haré que logre como cumpla el objetivo con el cual la he enviado. O sea, la palabra de Dios prospera porque cumple el propósito con el cual fue enviada. En la Biblia, la prosperar no es tener dinero. Dios no tiene nada en contra de que tengas dinero y creo que Dios quiere que nos vaya bien también en las finanzas si cumplimos los principios de Dios. Pero eso no es la prosperidad, porque posiblemente conozcas, nosotros conocemos personas que tienen dinero, pero no necesariamente están bien, ni son prósperos, porque no se están cumpliendo en sus vidas el propósito de Dios. No se está cumpliendo en su familia el propósito de Dios. No se está viendo en su casa la gloria de Dios. Y por lo tanto, solo tienen dinero. No hay gente próspera. Cuando hablamos de prosperidad en la Biblia, hablamos de eso. Ahora, la Biblia nos invita a meditar en la palabra. No solo a escucharla un domingo o en un podcast, a meditar en la palabra. La palabra meditar significa pensar atentamente y detenidamente sobre algo. De nuevo, pensar atentamente y detenidamente. Es decir, requiere que yo me siente y diga, ok, ¿sí? No estoy hablando de esa meditación de cerrar los ojos y poner un instrumental y poner la mente en blanco. No, al contrario, la Biblia dice, no pongas la mente en blanco. Pon mi palabra en tu mente y piensa atentamente y detenidamente en la Biblia, en lo que Dios ha establecido. Reflexiona sobre algún tema, sobre algún versículo bíblico. Y por eso nosotros le decimos a los muchachos, sobre todo, le decimos, por eso es importante memorizar la Biblia. Por eso es importante que leas un versículo en la mañana y trates de guardarlo para que durante el día estés meditando en ella. Fue lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él, ¿cuándo? De día y de noche, para que actúes de acuerdo a todo lo que está escrito en él. No podemos actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice si no meditamos en ella, si no la tenemos presente, si no la estamos leyendo. Dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Es parte de lo que la Biblia dice. Solo que en algunas iglesias solo te dicen esto, mira, Dios quiere que prospere tu camino y todo te salga bien, pero no te dicen que tienes que esforzarte
que tienes que ser valiente y que tienes que decidir meditar en lo que Dios ha establecido, en su palabra, de día y de noche. Tienes que comprometerte con eso para que actúes de acuerdo a lo que está escrito en eso. Y después que meditas, aprendes, adquieres sabiduría, buen juicio y actúas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Dios dice, harás que prospere tu camino. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tomar decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Porque vamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios le agrada y vamos a poder ver a Dios actuar. El Salmo 1 también dice, del 1 al 3, dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. De nuevo, no es el día y la noche del domingo, es el día y la noche de todos los días. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es la decisión de meditar en lo que la Biblia dice, meditar en los atributos de Dios. ¿Has escuchado que Dios es santo? Piensa y medita, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es justo? Mantener mi mente es un trabajo tuyo y mío. Mantener mi mente pensando y meditando en la palabra de Dios. Reemplaza la meditación en tus problemas por la meditación en la palabra. Porque en eso sí meditamos. Nos las pasamos todo el día con el problema en la mente. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué? Y esto, y ahora, y si me dice, y si no me dice. Nos creamos la película, el drama. ¿Verdad? Todo, o sea, estamos con nuestra mente. ¿Ok? No te digo que no pienses en lo que tienes que solucionar, pero que tu mente no esté meditando todo el tiempo en eso. Medita en la palabra de Dios, medita en quién es Dios, medita en lo que estás aprendiendo de Dios y que tu mente, adiestra tu mente a mantenerse enfocada en Dios y toma tiempos para resolver problemas, pero no te mantengas. ¿Por qué? Porque en la medida que le damos vuelta a un problema, no sé si te pasa a ti, me pasa a mí, cada vez se va poniendo como más grande en la mente. Cada vez se vuelve más imposible, cada vez se vuelve más difícil. No, tengo que resolver algo. ¿Cómo lo puedo resolver? Estas son las opciones. Depende de mí, no depende de mí. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Oro, no oro. ¿Qué puedo hacer, verdad? Con respecto a lo que estamos haciendo. Por eso en esta casa hacemos énfasis en que respondemos bíblicamente a la vida. Porque lo necesitamos. Necesitamos que mantengamos en nuestra mente la opinión de Dios para cada cosa de nuestra vida. En cuarto lugar, cobra mucha importancia entonces para que tengamos familias sólidas, la enseñanza bíblica en el hogar, familia. Y no te estoy diciendo de que me invites a mí a ir a tu casa, o de que invites, no, te estoy diciendo de que tomes tiempo con tu familia. Mire, algo tan sencillo como leer un versículo y preguntar qué les parece. No te estoy hablando de que hagas un estudio teológico, que hagas exégesis, hermenéutica, ¿verdad? De que saques un sermón para compartirlo con tu esposa o con tus hijos. Te estoy hablando de que establezcas un tiempo en tu casa, con tus hijos, juntos, por separado, no sé, dependiendo de las dinámicas que tengas, pero donde te tomas un tiempo para sentarte con tu hijo. Hijo, quiero leerte algo. Hija, quiero leerte algo. Esta semana, mira lo que me encontré en la Biblia. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? Necesitamos que en nuestro hogar la Biblia no solo esté abierta en el Salmo 91, en una mesita. Necesitamos que haya enseñanza bíblica en nuestra casa, que compartamos la Biblia entre nosotros, que no solo que la leamos por separado. Yo creo que eso obviamente lo necesitamos, pero que tengamos tiempo para hablar de lo que la Biblia dice en familia,
para hablarle a nuestros hijos lo que la Biblia dice. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos, ¿cuántas veces? Y una y otra vez. ¿Cuántas veces son eso? De hecho dice, habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés, ¿dónde? En tu casa. Y es de nuevo, es ser consciente y comenzar a hacerlo. Y es algo que tratamos de hacer con nuestros hijos. Es como cualquier cosa, ok, hijo, mira, hacemos esto por esta razón, porque la Biblia dice tal cosa. Quiero que sepas que esto que estamos haciendo, esto que hacemos, esto que decidimos hacer, no es solo por nuestro propio criterio, es porque Dios ha establecido cosas. Y nosotros creemos que lo que Dios ha establecido es lo correcto y que estamos llamados a honrar a Dios en nuestra vida. Por eso dice el versículo, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, pero también cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, de nuevo, de día y de noche. Si estás meditando en la palabra, va a ser más fácil que en tus conversaciones empieces a incluir la palabra de Dios también. Lo que le dices a tus hijos, lo que empiezan a compartir en la familia. Por eso necesitamos eso. Miren, voy a tomarme 2 minutos, 3 minutos para hablarles de un rey. Un rey en la Biblia que me sorprende mucho, porque Josías fue un rey de Israel que tenía 8 años cuando empezó a reinar. Imagínense un niño de 8 años. Mi hijo mayor tiene 7 y yo no me imagino a Isaac reinando nada. No sé si me estoy explicando. Tenía 8 años. Mire, 2 Reyes 22 del 1 al 2 dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía y Boscat. Él hizo, versículo 2, lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David y no se apartó de lo que era correcto. ¿Y cuándo comenzó? A los 8 años. Porque es que la enseñanza bíblica comienza desde la niñez. No fue que él a los 8 años llegó y se le vino todo lo que... No. Seguramente era un niño que en su casa le enseñaron lo que agradaba a Dios y lo que no. Y él decidió en su reinado a seguir viviendo de esa manera. Pero quiero que veas en dónde estuvo el secreto de Josías. Porque la Biblia dice, de nuevo, 8 años, era un niño, era un bebé. Seguro solo pensaba en dulces. ¿Sí? Ya como rey, ya no le podían decir qué comer y qué no comer. Ya decidía él qué comía y qué no comía. Ahora miren, versículo del 10 al 13 de 2 de Reyes 22, dice, Safán, hijo, también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Estamos hablando de Josías, ¿ok? Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Les resumo la historia. En su reinado ya habían pasado unos años, no sabemos qué edad tenía, pero ya habían pasado unos años, y está como
resolviendo cosas del templo. Ve a ver cómo están las ofrendas en el templo. Vamos. Y en el templo, mientras están moviendo unas cosas, se consiguen un rollo donde estaba la ley escrita. Y llega este y le dice al rey, mire, se consiguió un rollo y se lo dice la Biblia, se lo leyó al rey. Y cuando él escuchó lo que estaba escrito en eso, reaccionó así, dijo, llamen a los sacerdotes y que vayan y le consulten a Dios, porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que Dios había establecido. Y aquí estuvo el secreto de Josías. No solo lo que había aprendido desde niño, sino que cuando se consiguió con la palabra, decidió que todo su reino y que todos se iban a ajustar a lo que tenía ese rollo que decía que debían hacer. Y fue uno de los pocos buenos reyes que tuvo Israel en ese tiempo. Y siempre me sorprende. Y dice que rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Se dio cuenta, estamos tan lejos de lo que Dios ha establecido, nuestros antepasados no lo hicieron, nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Clamen a Dios y ajustémonos a esto. Por eso necesitamos no solo que las iglesias vuelvan a la palabra, sino que nuestros hogares regresen a la palabra. Que nuestros hijos nos escuchen hablar de la palabra de Dios. Que nuestra esposa, nuestro esposo nos escuche. Porque son las personas que más nos oyen. Y a veces solo nos oyen quejándonos. Y a veces solo nos oyen criticando. Y a veces solo nos oyen enojados, hablando mal de ciertas cosas. Pero que empiecen a oír en nuestra boca la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso la necesitamos, familia. Y la necesitamos en nuestra casa. En nuestra casa, que se va a edificar con sabiduría, que se va a fortalecer con buen juicio y que por medio del conocimiento y la meditación en la palabra nos va a permitir prosperar. No solo económicamente, prosperar en todos los sentidos y ver la gloria de Dios y el propósito de Dios en nuestros hogares. Eso forma parte de lo que Dios ha establecido. Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vemos nuestras intenciones y motivaciones a la luz de la Biblia, ahí sí nos damos cuenta. No, esto que estoy pensando hacer, no lo estoy haciendo por vanagloria, lo estoy haciendo por egoísmo, lo estoy haciendo porque le quiero demostrar algo a alguien, pero Dios no me llama a eso. Y ahí es cuando yo empiezo a ajustar mi vida. Así que termino con este punto. Dios anhela que en la iglesia hayan familias sólidas. ¿Y por qué son sólidas? Porque tienen sabiduría, porque temen a Dios, porque han aprendido a temer a Dios al estudiar la Biblia. Porque tienen buen juicio, porque toman decisiones de acuerdo a lo que han aprendido de la Biblia. Porque han tomado la decisión de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero además han decidido que en su hogar se hable de la Biblia. Se hable de la palabra de Dios. Que no sea como extraño, no, que se hable de la Biblia. Que sea una conversación normal, nos sentamos a hablar, nos sentamos a almorzar y decimos, oye, hoy leí algo en la Biblia que me pareció interesante. Porque es que el tema es que, no sé, siempre le damos ese color religioso. Vamos a sentarnos a estudiar la Biblia, hijos, esposas, sentémonos en el nombre del Padre. No, yo puedo estar desayunando con mi hijo y hablándole de la Biblia. Porque estoy meditando en ella de día y de noche. Yo puedo sentarme con mi hijo y estar viendo una película de lo que sea y ver algo y decirle, hijo, ¿sabes que Dios ha hablado de eso también?
que sea normal, que sea parte, pero necesitamos que nuestros hogares vuelvan a la Biblia para ser familias sólidas. Solo la Biblia nos ayuda a estar firme en tiempos difíciles, porque Dios no nos libra de los tiempos difíciles necesariamente. Los vamos a vivir, pero sí podemos estar firmes en esos tiempos difíciles como familia. Porque de eso se trata la solidez. Familias que no se van a destruir, que no se van a derribar, que van a poder mantenerse firmes en medio de las tormentas. Mateo 7, del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Por eso Dios quiere, por eso este es el kit de emergencia para familias, la Biblia. Es lo que más necesitamos para aprender a relacionarnos, para aprender a perdonarnos, para aprender a guiar a nuestros hijos, a tomar decisiones como familia que busquen honrar a Dios y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Ser creyentes que leen la Biblia y oran no nos garantiza una vida sin problemas. Tanto la casa que estaba en la roca como en la arena recibieron lluvias, tormentas, golpes. Una casa cayó porque no era sólida. Su fundamento no era sólido. La otra casa pudo permanecer. Y fíjense que habla de casa, hogares, familias. La otra cosa pudo permanecer porque habían tomado la decisión de aprender y poner en práctica la palabra de Dios. Escuchaban a Jesús y ponían en práctica lo que Jesús les enseñaba. En nuestra vida vendrán aflicciones, problemas, dificultades, ofensas, malos entendidos, escasez, momentos difíciles. Pero lo que sí nos garantiza la Biblia es que si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida y la ponemos por práctica, nuestra casa va a permanecer. Saldremos de la prueba, saldremos de la tormenta como familias sólidas, hogares sólidos, que cumplen el propósito de Dios.